Un saludo a todos. Este es nuestra clase de Escuela de Discipulado y estamos en la clase número 14, teniendo un corazón enseñable. Y pues antes que entremos al texto, al enfoque de esta semana, quiero recordarles que Dios, el objetivo de Dios, el deseo de Dios, es que seamos más como Jesús. Y como vemos aquí en Juan 15:16, no solo que seamos más como Jesús, que tengamos y llevemos mucho fruto y que ese fruto permanezca. Jesús nos ha puesto para que vayamos y llevemos fruto y ese fruto permanezca. Dios nos ha llamado a hacer más, a seguir en los pasos de Jesús y ver los resultados de seguir en los pasos de Jesús. Ese es su deseo, su meta en nuestra vida, su objetivo y lo que quiere que hagamos al estar caminando y siguiendo los pasos de Jesús. Pero la pregunta es, para que eso pase, ¿qué debemos hacer? Y es lo que hemos estado viendo. Es lo que hemos estado viendo en las últimas, ya 13, hasta la clase número 14. Hemos hablado de tener una mente renovada, hemos hablado de pensar bíblicamente, de amar a Dios, de ver la cosecha, del temor de Dios. Hemos hablado muchas cosas. Pero con todo lo que hemos visto hasta ahora, lo que es esencial es que tengamos un corazón enseñable. Podemos escuchar mucho, pero si no tenemos ese corazón enseñable, no vamos a hacer nada. Para ver esto, para entender esto, me tengo que preguntar si yo estoy dispuesto a escuchar, pero no solamente escuchar, dispuesto a aprender, dispuesto a cambiar por las cosas que estoy viendo en la palabra de Dios. Es muy importante que mis acciones sean lo mismo que mis palabras. Y lo que dice la Biblia, lo que dice la palabra, que se alineen, que lo que digo, que estoy haciendo, mis acciones lo están enseñando. Que no haya una diferencia entre lo que digo y lo que hago. Y es muy importante que tengamos eso. Porque si no lo estamos haciendo, si no estamos dispuestos, vemos que lo opuesto de un corazón enseñable es un corazón de soberbia, un corazón que piensa que pues lo sabe todo, que no necesita cambiar, que estoy bien como estoy. Y Dios no puede usar a alguien que no es enseñable. Entonces vemos la importancia de tener ese corazón enseñable. Ahora, vamos a estar viendo y aprendiendo esto a través de la parábola del sembrador en Marcos 4, del 1 al 20. Ese va a ser nuestro texto de enfoque para la clase de hoy. Y para hacer eso, pues vamos a leerlo, vamos a leer lo que dice. Hagan sus Biblias, estén leyendo. Yo lo voy a leer, pero igual ustedes léanlo. Ahí si están en sus casas, lo pueden leer en voz alta. Es bueno leer la palabra de Dios y no solamente escucharla, pero leerla, verla y para que podamos ponerle más enfoque en nuestra vida y realmente que se profundice más en nosotros. Entonces, este es Marcos capítulo 4, del 1 al 20, es la versión que voy a leer la Biblia de las Américas acá. Dice, comenzó a enseñar de nuevo junto al mar y se llegó a él una multitud tan grande que tuvo que subirse a una barca que estaba en el mar y se sentó. Y toda la multitud estaba en tierra a la orilla del mar. Y les enseñaba muchas cosas en parábolas y les decía en su enseñanza, oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y aconteció que al sembrar, una parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y se la comieron. Otra parte cayó en un pedregal donde no tenía mucha tierra, y enseguida brotó por no tener profundidad de tierra. Pero cuando salió el sol, se quemó y por no tener raíz, se secó. Otra parte cayó entre espinos,
Y los espinos crecieron y los ahogaron y no dio fruto. Y otras semillas cayeron en buena tierra, creciendo y desarrollándose, dieron fruto, produjeron a 30, a 60 y a 100 por uno. Y él decía, el que tiene oídos para oír, que oiga. Cuando se quedó solo, sus seguidores junto con los 12 le preguntaban sobre las parábolas. Y les decía, a vosotros os ha sido dado el misterio del reino de Dios, pero los que están fuera reciben todo en parábolas, para que viendo, vean, pero no perciban, y oyendo, oigan, pero no entiendan, no sea que se conviertan y sean perdonados. Y les dijo, ¿no entendéis esta parábola? ¿Cómo pues comprendéis todas las parábolas? El sembrador siembra la palabra. Y estos son los que están junto al camino donde se siembra la palabra. Aquellos que cuando la oyen al instante viene Satanás y se lleva la palabra que ha sido sembrada en ellos. Y de igual manera, estos son los que en los que se sembró la semilla en pedregales, son los que al oír la palabra enseguida la reciben con gozo, pero no tienen raíz profunda en sí mismos, sino que solo son temporales. Entonces, cuando viene la aflicción o la persecución por causa de la palabra, enseguida tropiezan y caen. Otros, versículo 18, son aquellos que se les sembró aquella semilla entre los espinos. Esos son los que han oído la palabra, pero las preocupaciones del mundo y el engaño de las riquezas y los deseos de las demás cosas entran y ahogan la palabra y se vuelve estéril. Otros son aquellos que se sembró la semilla en tierra buena, las cuales oyen la palabra, la aceptan y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Y esa es la parábola del sembrador y vemos que en esta parábola hay muchas cosas que podemos ver y entender, pero vamos a tomarlo paso por paso. Vamos a empezar para ver cuál es el enfoque. Entonces, en los primeros versículos vemos que se junta mucha gente, una multitud, sube sobre la barca y vemos que él empezaba a enseñar. Dice, enseñar muchas cosas en parábolas y les decía en su, otra vez, enseñanza. Ahora, algo que es importante entender cuando Jesús venía y hablaba con toda la gente, es que a veces Jesús predicaba la salvación, predicaba el arrepentimiento. Pero vemos aquí que estaba enseñando y lo que tenemos que entender es cuál es esa diferencia entre la predicación y entre la enseñanza. Ahora, la predicación es primeramente para los que no conocen a Jesús, los no salvos. Y es para atraerlos y traerles salvación, es para llamarlos a salvación, a un cambio. Entonces la predicación, como Jesús predicaba, para el arrepentimiento, es para traerlos a conocer a Cristo, a la salvación, a arrepentirse. También la predicación es para los que sí son salvos, cuando es hablarles y confrontarles con pecado, confrontarles con algo que está pasando en su vida. Es confrontación, la predicación, las verdades de Dios. Esta es la verdad de lo que Dios ha hecho por nosotros, quién es Él. Y al confrontarnos con esas verdades, nos confrontamos con nuestro pecado, las cosas que estamos haciendo tal vez para no honrar a Dios. Entonces, o es para salvación o es para confrontar con pecado. Pero luego vemos la enseñanza. La enseñanza son instrucciones de cómo vivir cada día para Cristo. Es el cómo hacerlo. Interesantemente vemos que Jesús empezó predicando, pero al final, ya que después empezó desde la predicación, él siempre se iba y enseñaba. Y en esa enseñanza vemos que es muy importante. La enseñanza es instrucciones, cómo vivir para Cristo. Y cuando él enseñó al pueblo, lo que vemos que él enseñaba en parábolas. Ahora, ¿por qué las parábolas? Bueno, primeramente ver qué es una parábola. Una parábola es una historia de la vida real. Entonces el contexto es algo que ellos hubieran entendido,
El pueblo que está escuchando esta historia del sembrador es en el área de Galilea. En el área de Galilea realmente los dos trabajos que hubieran habido para alguien sería o pescador, y vemos que hay muchas parábolas sobre la pesca, o agricultura, como lo que vamos a ver aquí, un sembrador. Entonces todos ellos entendían el contexto de alguien que estaba sembrando una semilla. Es algo que ellos entendían, algo que podían saber y entender el contexto. Ahora, dentro de esta historia de la vida real, hay una enseñanza de una verdad espiritual. Entonces, la verdad espiritual es enseñada a través de una historia, un caso de la vida real, como le podemos decir. Entonces, ahí aprendemos algo sobre una verdad espiritual. Y a veces esa es la dificultad, que el hombre natural tiene dificultad en entender las cosas espirituales. Entonces la parábola ayuda de alguna manera a ver y entender las cosas espirituales. Un ejemplo, Juan capítulo 3. Vemos a Nicodemo. Nicodemo estando con Jesús y dice, es que tú haces cosas que no entendemos, haces milagros, y Jesús le dice algo muy importante. Dice, si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Y se queda Nicodemo como, ¿cómo puede ser? ¿Voy a regresar al vientre de mi madre? Voy a poder entrar, yo soy un hombre grande, no puedo regresar al vientre de mi madre. ¿Cómo voy a nacer de nuevo? No entendía esa enseñanza espiritual, porque no lo estaba viendo de una manera carnal, una manera humana, y no podía entender esa verdad espiritual de lo que Jesús estaba diciéndolo. Y vemos que realmente ver y entender las cosas espirituales viene cuando conocemos a Cristo, cuando el Espíritu Santo empieza a trabajar en nosotros. El mismo 1 Corintios capítulo 2 versículo 14 nos dice esto: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son una locura, y tampoco las puede entender porque tiene que discernirse espiritualmente. Entonces el hombre natural no entiende las verdades de Dios, no entiende las cosas espirituales, porque no conectan. Y por eso la predicación nos lleva al Espíritu Santo trabajando en nuestro corazón, ayudándonos a ver nuestra necesidad de Él. Y cuando abrimos nuestro corazón, abrimos nuestra vida a Él, el Espíritu Santo entra en nosotros y nos ayuda a entender las cosas espirituales para que podamos crecer. Y podemos aprender esas enseñanzas espirituales que Dios tiene para nosotros, como la que vemos aquí en la parábola del sembrador. Y por eso Jesús usaba parábolas. Y lo vimos aquí en el pasaje, cuando Él explica lo que es una parábola. Le dice, a vosotros es dado el misterio, desde versículo 11, del reino de Dios, para que los que están afuera reciban todo en parábolas. Ustedes les voy a enseñar porque están conmigo, son mis seguidores, pero aún los discípulos no entendían todo el tiempo. Jesús les tenía que explicar. Pero dice, para todos los demás les es dado parábolas. Y la parábola era para los que realmente querían entender, los que realmente buscaban y pensaban y pensaban en la enseñanza. Había esa posibilidad para que pudieran entender la verdad espiritual. Pero los que nada más estaban ahí escuchando y no tenían ese enfoque, pues era como que no discernían las cosas de Dios. Ahora, al ver esta parábola tenemos que entender varias cosas. Vemos esa conexión de la historia, o el ejemplo terrenal se conecta con algo espiritual. Por ejemplo, la semilla. Y está hablando de un sembrador plantando semilla. Y vemos que hay que la semilla, y lo vemos en el versículo, a ver qué dice, 14. El sembrador siembra la palabra. Entonces la semilla es la palabra de Dios, es la palabra. Entonces vemos que hay una semilla que es la palabra de Dios, lo que está enseñando, esas enseñanzas de Dios es la semilla. Y vemos que hay 4 tipos de suelo. Y vamos a ver cada uno de esos tipos de suelo, cómo la semilla es afectada. Entonces, ya que vemos ese tipo de suelo, pero ¿qué representa el suelo? Y lo que vemos ahí, que el suelo representa el corazón
de las personas. Entonces, lo vemos ahí en que lo siembra en sus vidas. En cada uno de ellos, básicamente su corazón, su vida es donde es sembrado la palabra. Cuando Satanás viene, se lo quita. Entonces, una semilla, la palabra de Dios, 4 tipos de suelo, el corazón de los hombres, la vida de las personas. Y vamos a ver cómo cada uno de estos suelos representa una persona o las personas que pueden estar escuchando esta palabra. Necesitamos entender y ver cómo Dios trabaja en nosotros, cómo Dios explica estas cosas y ver. Vemos la tierra que era dura, vemos la tierra que tenía pedregales o piedras, la tierra que tenía aquí vemos aquí los espinos y finalmente esa buena tierra que fue dada para que creciera la semilla. La tierra es en nuestro corazón y la palabra es puesta en nuestro corazón. Representa los corazones de las personas. Ahora, ahí está la enseñanza de hoy. Teniendo un corazón enseñable, un corazón donde puede entrar la palabra y tener, como vimos, fruto, que es lo que queremos. Nuestro corazón y lo que tenemos que entender puede ser como cualquiera de esos 4 tipos de tierra. Y este es nuestro enfoque de la clase de hoy. ¿Cómo está nuestro corazón? Puede ser como cualquiera de estos, pero si soy enseñable, es esa buena tierra. Pero primero, para ver la buena tierra, tenemos que saber cómo no debe ser nuestro corazón y cuáles son esas diferentes maneras en que nuestro corazón puede ser afectado. La buena tierra escucha la palabra y la recibe. Y como vemos ahí, tiene fruto que lleva mucho fruto y ese fruto permanece. Vamos a ver esa parte. Dice, ustedes no me eligieron, Juan 15:16, a mí. Más bien yo os elegí a ustedes y he puesto para que vayan y lleven fruto y su fruto permanezca. Un poco antes en ese mismo capítulo de Juan 15:8, dice, en esto es glorificado mi Padre, en que lleven mucho fruto y sean así mis discípulos. Entonces la marca de un discípulo es tener ese corazón enseñable, ese corazón que puede recibir la palabra de Dios y donde la palabra de Dios puede crecer y puede llevar fruto y a través de eso es glorificado nuestro Señor, glorificado Dios y somos así discípulos de Cristo, siguiendo en sus pasos. La marca de un discípulo, tener fruto en nuestra vida. Ahora es esa parte que también muchos podemos ver, pues, ¿dónde está el fruto? Y podemos ahí preguntarnos, pues, ¿cómo está nuestro corazón? ¿Tenemos un corazón enseñable o no? Ahora vimos en Marcos 4, la parábola estaba del versículo 3 al 8 y la explicación empieza en el versículo 15. Y vamos a ver ahí nuestro primer corazón, vamos a ver, la primera tierra. La primera tierra la vemos en Marcos 4:15. Y esa es la aplicación de Jesús. Dice, algunos son como lo sembrado junto al camino. En ellos se siembra la palabra, pero enseguida, después de oírla, viene Satanás y les arrebata la palabra sembrada en su corazón. Ahora, por muchos años yo pensé, no, esta tierra no representa a un cristiano. Pero yo creo que sí, puede representar nuestro corazón. Esa tierra estaba como el camino, tan dura, tan como que puesta en su camino, que no había manera que la semilla entrara. De tanto caminar en esa tierra, estaba tan plana que la semilla caía encima y vemos que como los pájaros venían y esos pájaros que representan a Satanás, le quitan la palabra y no entra. Y la pregunta debe ser, pues, ¿cómo puede mi corazón ser así? ¿Cómo mi corazón puede ser tan duro que la palabra no entra en ella? No puede ser, pero sí. Desafortunadamente, sí puede ser, porque vemos muchas veces que Dios les llamaba a la atención y muchas veces es por pecado
que no hemos confesado, áreas en nuestra vida que no le hemos dado a Dios o pecados que no queremos tratar y se vuelve un área dura en nuestra vida y ese pecado no confesado nos puede llevar a tener un corazón duro. Podemos escuchar un mensaje, una predicación que habla y nos redarguye sobre el pecado o algo que habla de la grandeza de Dios o quién es Dios y no nos toca. ¿Por qué? Porque esa palabra es como que cae en ese corazón duro, esa parte dura y el enemigo se lo lleva. Eso es lo que pasó mucho con el pueblo de Dios. Y vemos el profeta Jeremías, en Jeremías 4, del 3 al 4, le ruega al pueblo. Y vean lo que dice, esto dice el Señor a la gente de Judá y de Jerusalén. Pasen el arado por el terreno endurecido de sus corazones. Rompan esa dureza de sus corazones. Dice, no desperdicien la buena semilla entre los espinos, no la tiren ahí nada más. Rompan y quebranten ese terreno duro de sus corazones. No desperdicien esa buena semilla. Y vemos ahí, les dice a los de Judá y Jerusalén, renuncien, ahí está su orgullo. Yo ya sé todo, yo ya tengo todo bajo control. Renuncien a su propio poder. Cambien la actitud del corazón ante el Señor. Dejen que el Señor rompa ese corazón duro. Y sí puede haber áreas en nuestra vida o tiempos en nuestra vida donde nuestro corazón se endurece, que pensamos que lo tenemos todo bajo control. Ya sabemos todo lo que debemos hacer. Nos sentimos que ya hemos llegado a un punto en nuestra vida que ya no necesitamos escuchar nada nuevo y no tenemos un corazón suave para la enseñanza del Señor porque pensamos que somos demasiados grandes o demasiados, no sé, hemos tenido tanto en nuestra vida, en nuestra posición, los quien somos, que no dejamos que entre ahí la palabra, como muchos de los fariseos. Los fariseos pensaban que sabían todo. Y veían los milagros de Jesús, se veían o escuchaban las palabras de Jesús, escuchaban las predicaciones de Jesús, el Hijo de Dios predicando. Y con ese corazón duro les lo rechazaban. Veían los milagros y se enojaban, no podían aceptar a Jesús por el corazón duro que tenían. Y vemos ahí, si no lo hacen, el enojo de Dios va a arder como fuego insaciable debido a todos sus pecados. Ahora vemos, bueno, esos eran los judíos, pero también los discípulos. En el libro de Marcos, capítulo 6, un poquito más adelante, cuando Jesús está hablando de los discípulos que estaban viendo los milagros de Él, estaban escuchando sus palabras, aún ellos tenían áreas en sus vidas que su corazón estaba duro. Que no entendían la lección, no entendían lo que Jesús estaba diciendo. Marcos 6:52 dice esto: porque no habían entendido lo de los panes, sino que su mente estaba embotada. En otro dice que su corazón estaba endurecido. Esta es una versión diferente. Después que Jesús los lleva a través de 2 tormentas, eso como pescadores que pensaban que sabían todo, que tenían todo bajo control. Jesús los lleva en 2 tormentas donde piensa que ya se van a morir. Y vemos la primera se para y calma todo. Y dice, Jesús, no te importa que nos vamos a morir. En la otra, Jesús viene caminando sobre el agua y están todos asustados y los está llevando en la área donde ellos piensan que tienen todo bajo control y lo está como que sacudiendo su mundo. Y dice, es que no entendían. Su corazón seguía entendido. No entendían todo lo que Dios estaba enseñándoles. Y así podemos ser tú y así podemos ser cada uno de nosotros. Yo. Es una advertencia. La misma advertencia lo vemos en Hebreos. En Hebreos fue escrito para cristianos judíos. Cristianos judíos que se podían muy fácilmente caer en su judaísmo, en su fariseísmo y olvidarse de las promesas de Dios. Y en Hebreos esta es creo que es la segunda de 5 advertencias que vemos aquí en Hebreo que habla contra estos judíos.
¿Y cuáles son esos factores que contribuyen a ese corazón endurecido? Bueno, Hebreos 3:7 dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, como en el día de la prueba en el desierto. Llevamos el ejemplo del pueblo de Dios en el desierto. Vio todos los milagros de Egipto, todo lo que Dios hizo. Y en el desierto estaban quejándose. Ay, no hay agua, no hay pan, no hay comida. ¿Qué estamos haciendo aquí? Y realmente era pura queja. Su corazón estaba duro. Dice, donde vuestros padres me tentaron al ponerme a prueba y vieron mis obras por 40 años. Por lo cual me disgusté contra aquella generación y dije, siempre se desvían en su corazón y no han conocido mi camino. Como juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Y es una advertencia. Miren lo que pasó con ellos. Su corazón duro. Habían visto tantas cosas, pero seguían tentando a Dios, seguían probando a Dios, seguían no confiando en Él. Y vemos momento tras momento quejas que hacían y falta de confianza. Que Dios igualmente dijo, bueno, se van a morir aquí en el desierto, no van a entrar a la tierra prometida. Dice ahora el versículo 12, ten cuidado, hermano, no sea que alguno de vosotros haya un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Hermanos, no es no cristianos. Tengan cuidado, hermanos, que no hayan ustedes un corazón duro para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, mientras todavía se dice hoy, no sea que alguno de vosotros sea endurecido por el engaño del pecado. Y está, ¿cómo se endurece nuestro corazón? Por el engaño del pecado. Porque somos hechos partícipes de Cristo si es que retenemos del principio nuestra seguridad firme hasta el fin. Entonces no endurezcan sus corazones, cuiden sus corazones. Y ese es el llamado de Dios para cada uno de nosotros. No dejemos que el pecado entre y endurezca nuestros corazones contra el Señor, porque muy fácilmente, aún como cristianos, lo vemos en el pueblo judío, lo vemos ahí en la advertencia de Hebreos contra los que habían venido a Cristo, los judíos que habían venido a Cristo. No empiecen a confiar en su propio conocimiento, no empiecen a confiar en que ellos lo tienen todo bajo control, no dejen que su corazón se endurezca por esos pecados, pero escuchen la voz de Dios. Escuchen la voz de Dios, porque vemos una parte que los judíos pecaron en el desierto porque dice, no conocían mis caminos, no conocían mis caminos, no conocían lo que estaban haciendo, no confiaban en Él. Dios en el desierto estaba tratando con el pueblo de Israel para quebrantarlos de su propia soberbia, a través de sufrimiento, a través de pruebas, y fallaron las pruebas porque no confiaron a Dios y no entraron al descanso de Dios. Por eso ustedes tengan cuidado, no dejen que su corazón sea como el de ellos, un corazón incrédulo, un corazón endurecido a través del pecado. Sigámoslo a Él. Entonces, ese es el primer corazón que cayó junto al camino, el camino duro. No seamos así, tengamos cuidado. Y vemos ahí la advertencia para cada uno de nosotros. Pero luego tenemos el segundo corazón, otra parte que cayó en pedregales. Lo vemos en Marcos 4, 16 al 17. Dice, otros son como lo sembrado entre las piedras. Al oír esta palabra, enseguida la reciben con gozo, pero como no tienen raíz, su vida es muy corta, y al venir las aflicciones o la persecución por causa de la palabra, enseguida tropiezan. Esta segunda tipo de corazón, segunda tierra, vemos que es una venida a Cristo, un seguir a Cristo solamente emocionalmente, ¿no? Algo que nos llama la atención y que debemos ver, no aquí en el 16, pero si vamos atrás al versículo 5, dice ahí que cayó en pedregales, dice, donde no había mucha tierra, no había mucha profundidad, eran piedras con un poquito de tierra, y vemos que solo creyeron ahí con sus emociones. Pero no, desde que no había profundidad, cuando viene la dificultad, cuando viene la prueba, lo botan, lo dejan,
no siguen adelante, no quieren escucharlo. Y vemos ahí que la persecución va a venir. Y cuando viene la persecución, pero si no hay una profundidad, eh, no van a seguir. Entonces vemos, primeramente, el primer corazón es un corazón duro en donde ni entra, ¿no? Pero otro es, aquí es un corazón con pedregales, con piedras, pero con muy poca profundidad de tierra. Y vemos cuando viene la dificultad, pues no siguen adelante. Y vemos ejemplos en esto a través de la Biblia. Por ejemplo, en Marcos capítulo 10, si tienen sus Biblias, vamos a Marcos 10. Y vemos ahí a un joven que tiene la intención, quiere saber del reino de Dios. ¿Cómo puedo conseguir esa vida eterna? El versículo 17 dice esto: cuando salía para seguir su camino, vino uno corriendo y arrodillándose delante de él le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Maestro, quiero saber. Tiene esa emoción, se arrodilla ante él, viene corriendo detrás de él. Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino un solo Dios. Ahora, tú sabes los mandamientos: no matéis, no cometas adulterio, no hurtes, no des falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y tu madre. Esos mandamientos principales que cualquier judío conocía. Y le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Como que ya, sí, eso sí puedo. Pero Jesús, viendo su corazón, le dice esto. Jesús mirando, y me encanta esta parte que dice aquí. Jesús mirándole, le amó. Jesús no dice lo que va a decir ahorita para que se vaya, ¿no? Lo dice amando, porque veía su necesidad, veía la parte que le faltaba a este joven. Dice, le amó. Eso fue en amor que le dice: una cosa te falta. Ve y vende todo cuanto tienes, dáselo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Ven y sígueme. Su corazón no era muy profundo. Tenía otras cosas en su vida que tomaban el lugar, que tenían una gran importancia en su vida. Porque vemos ahí, en el versículo 22, que el afligido con estas palabras se fue. Lo dejó, ya no seguía, ya no corría atrás de Jesús, ya no se arrodillaba. Se levantó y se fue. ¿Por qué? Porque era dueño de muchos bienes. Tenía muchas posesiones. Y esa parte, pensamos, Jesús, pues ¿por qué le dijo eso? Pues porque sabía que era un corazón dividido, un corazón que tenía algo más importante que Jesús, algo que iba a tomar ese lugar que Jesús debía tomar. Y se lo hace saber, y cuando se lo hace saber, desde que su fe no era muy profunda, su fe era una fe emocional, se va. Cuando viene la dificultad, cuando viene la prueba, lo deja a un lado. Y así podemos ser nosotros a veces, si tenemos otras cosas en nuestra vida a las cuales le hemos dado un lugar más alto, más grande que Jesús. Y nuestra fe no es una fe profunda, una fe de emociones. Cuando vienen los tiempos difíciles, que si no estamos bien arraigados, lo vimos en la clase sobre el amor, que estemos arraigados del amor de Cristo, que lo conozcamos tan bien que cuando viene la dificultad, no importa, porque conocemos la grandeza, la profundidad, la altura, la anchura del amor de Cristo, y que sobrepasa toda cosa. Y eso nos hace firmes en la dificultad. Pero ese es tener profundidad en nuestro conocimiento del Señor. Por eso es importante. Pero este joven no tenía, pues, emociones. Y eso es lo que la palabra de Dios quiere hacer en cada uno de nosotros. Vamos a Hebreos capítulo 4, un versículo que conocemos muy bien, porque habla de qué es la palabra. Lo hemos visto antes, qué es la palabra de Dios, pero veámoslo ahora en este contexto una vez más, viendo y pensando en lo que hace la palabra de Dios en nuestra vida. Recuerden, ¿qué es la semilla? La semilla es la palabra de Dios. Entonces, si la palabra de Dios es la semilla, ¿qué es lo que hace en nuestra vida? Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada oculta a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel que tenemos que dar cuentas.
La palabra de Dios es esa espada que abre y enseña y revela todo lo que estamos en nuestra mente, en nuestro corazón, todas esas áreas que no le hemos dado a Él. Y lo que hace la palabra lo revela y ahora tenemos que decir qué vamos a hacer con ellas porque tenemos que rendirle cuentas, tenemos que hacer cuentas con el Señor. Y este joven rico, al ver su vida, que la palabra le abrió su vida, mira, tus riquezas tienen un lugar más alto que Dios, se echó para atrás porque no quería darle cuentas a Dios, no quería quitar esa parte de su vida y poner algo más importante. Y vemos es lo que pasa en nosotros si dejamos que nuestra fe no sea una fe profunda, si no le hemos entregado a todo a Cristo, si no nos hemos arrepentido realmente delante de Él y le hemos dado todo. Puede haber áreas en nuestra vida que todavía no le queremos dar. Entonces tenemos que tener eso muy pendiente. La palabra de Dios, lo que va a hacer y lo que espero que está haciendo en este curso, que estamos viendo palabra tras palabra tras palabra, que esa palabra de Dios cuando ver las clases, yo sé que ha pasado conmigo como maestro. Yo tomé este curso, como les he dicho, con el pastor Drew. Lo tomé como alumno. Ahora como maestro tengo que ver otra vez el material en inglés, estudiarlo y después verlo en español y enseñarlo. Y todo ese proceso de ver la palabra de Dios también me redarguye a mí, me habla a mí, porque lo que hace es exponer en mi propia vida cómo estoy aplicando estas cosas. Y es algo que tenemos que ver lo que hace la palabra en nosotros, como esa espada de dos filos, revela los pensamientos y las intenciones del corazón. Y es lo que queremos que haga en nuestra vida. Y que no seamos como este joven rico que se dio la vuelta cuando no pudo seguir adelante porque veía que había otras cosas que eran más importantes que seguir a Jesús. Y lo que pasa muchas veces es que tropiezan. Aquí vimos que cuando ellos no siguen la palabra, cuando viene la dificultad, tropiezan. Y algo se me hizo muy interesante esa parte de tropezar. La Biblia nos habla de tropezar, es como a veces lo que pasa cuando en nuestra relación con Jesús. Bueno, veámoslo. Primera de Pedro capítulo 2. Primera de Pedro capítulo 2. El tropiezo. Vamos a empezar en el versículo 7. Primera de Pedro 2, 7. Ahí está. Ahí está. Dice, este precioso valor es pues para vosotros lo que creéis, pero para los que no creen, la piedra que desecharon los constructores, esa piedra angular, se ha convertido en piedra de tropiezo y roca de escándalo. Y eso era Jesús. Jesús se volvió una piedra de tropiezo y una roca de escándalo. Dice, ellos tropiezan porque son desobedientes a la palabra y para ellos estaba también destinados. Tropiezan, ¿por qué? Porque son desobedientes a la palabra. Entonces, cuando viene la palabra, cuando este joven recibió la palabra, desobedeció, no quiso seguir la palabra, tropezó sobre la verdad que se había revelado y se fue. Y igual para nosotros, si nuestra fe no es profunda, cuando escuchamos lo que dice la palabra de Dios, las verdades de la palabra de Dios, podemos tropezar, podemos, como dice, escandalizarnos y decir, no, eso me ofende. ¿Cómo puede Dios tratar esta área de mi vida? Esta área está bien, ¿por qué se mete aquí con mis cosas, no? Nos podemos ofender, como el joven rico. ¿Cómo se mete con mis casas, mis cosas? Eso lo quiero usar para Dios, ¿no? ¿Cómo voy a vender todo? Es mío. Y no se ofendió, se tropezó y se fue. Y es la parte que nos puede pasar. Jesús mismo, la palabra de Dios, se puede volver ese tropiezo para nuestras vidas, para no seguir, para no obedecer, para no tener esa fe profunda, esa confianza verdadera en el Dios de dioses y el Señor de señores. Por eso la obediencia a la palabra es clave. Eso es la profundidad. ¿Cuál es la profundidad de la tierra? Esa obediencia, esa someternos a Él, el obedecer la palabra y el confiar en Él nos da esa profundidad
en nuestra vida. Y si no lo hacemos, pues como vemos, no había mucha tierra, no había mucha profundidad y no había mucha obediencia. Entonces, seguimos adelante, vamos con dos, el camino duro, el camino entre piedras, y luego llega la tercera, otra parte cayó entre espinos. Y cuando hablamos de un corazón enseñable, un corazón, aquí lo que encontramos es algo interesante. El tercer tipo de suelo, el tercer tipo de corazón es este. Marcos 4, 18 al 19. Dice, otros son como los que fueron sembrados entre espinos. Estos son los que oyen la palabra, pero las preocupaciones de este mundo, el engaño de las riquezas y la codicia por otras cosas, entran en ellos y ahogan la palabra. Por lo que esta no llega a dar fruto. Y tristemente, este corazón representa a la mayoría de la iglesia de hoy. ¿Qué es lo que está afectando al corazón de la iglesia de hoy? Las preocupaciones de este mundo, el engaño de las riquezas, la codicia por otras cosas. Son estos espinos, esta hierba mala que crece en nuestra vida. Y cuando viene acá empieza a ahogar, empieza a quitar el gozo, empieza a quitar fuerza de nuestra vida para seguir al Señor. No lo mata, pero lo ahoga, lo para, lo atrapa. Y podemos tal vez vivir una vida que pensamos, pues estamos en Cristo, estamos en la iglesia, pero no tenemos la marca de un discípulo. ¿Cuál era la marca de un discípulo? ¿Se acuerdan? Tener fruto. No hay fruto. ¿Por qué? Porque la hierba mala, los espinos, las preocupaciones de este mundo, el engaño de las riquezas, la codicia por otras cosas, está ahogando nuestra vida cristiana. Está ahogando nuestro querer servir al Señor y no hay fruto. Estos espinos, esta hierba mala, ahogan la palabra, endurecen el corazón y todos somos susceptibles a estas cosas. Ahora, ¿cuál es la clave? ¿Cuál es la clave de esto? Tenemos que escoger. Cuidarnos de esta hierba mala, cuidarnos de estas espinas que pueden entrar a través de cosas que vemos en nuestra vida. ¿Cómo entra la hierba mala? Pues a veces entran las semillas volando y luego se plantan y dejamos que crezcan, no las sacamos y empiezan a tomar esa fuerza. Por eso un buen jardinero siempre está checando hierba mala para quitarla rápidamente cuando va creciendo. Tenemos que escoger, que ver, que estar muy alertas. Y esta hierba mala puede entrar en cosas que vemos, en los programas que vemos en la televisión, las cosas que pensamos, dónde estamos dejando que nuestros pensamientos vayamos. Y muchas veces en el mundo de hoy vas nada más caminando y las cosas que ves y empiezas a pensar en ellas y los anuncios que hay a todo alrededor, las cosas que ves alrededor, pueden empezar a entrar y empiezas a pensar en esto y pensar en lo otro y pueden afectar, pueden ser como esa hierba mala que empieza a entrar a nuestra vida. La gente con la cual nos relacionamos, si no son cristianos o si tal vez son cristianos que están igual que nosotros, empieza a afectar nuestra vida y empezamos a seguir y a ser como ellos. Dime con quién andas y te diré quién eres. Ahí está el dicho muy famoso, ¿no? Y esa es la parte que pasa, con quién nos relacionamos, porque vamos a ser mucho como la gente con la cual estamos ahí. Y esa es la parte, nuestros pensamientos también tenemos que tomarlos cautivos. Y esa es la clave que vemos en la palabra. En 2 Corintios 10, del 3 al 5, nos habla cuál es nuestra batalla. Nuestra batalla como cristianos es esta. Es derribar argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Ese es el versículo 5, pero vamos a leer desde el versículo 3. Vamos a 2 de Corintios.
Segunda de Corintios, capítulo 10, del 3 al 5. Dice, pues aunque andamos en la carne, no luchamos según la carne. Entonces la lucha, la batalla, ¿no? Porque las armas de nuestra contienda no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, destruyendo especulaciones o argumentos, vemos allá, y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios, y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo. Dice, y estando preparados para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea completa. Entonces, esas son nuestras armas, nuestras batallas, ver todos estos argumentos, quitar estas áreas, cuidar, deshiervar nuestro corazón, es lo que tenemos que hacer, porque esa hierba mala puede crecer, esos espinos pueden crecer y pueden quitarle la vida de la palabra, el fruto que Dios quiere en nuestro corazón. Entonces, ese es el tercer tipo de suelo. Tiene que ser un suelo eh, que está, bueno, es un suelo que está lleno de hierbas, un suelo que está lleno de hierba mala, de espinos que no dan fruto. Y es algo trágico, como vimos, que representa a mucha gente en la iglesia de hoy. Ahora llegamos al cuarto tipo de suelo y es el que queremos. y esa es la tierra buena, ¿ok? Algo importante de ver de la tierra buena. Vamos a leerlo primero en Marcos 4:20. Pero hay otros que son como lo sembrado en buena tierra. Son los que oyen la palabra, la reciben, rinden fruto, dan 30, 60 y hasta 100 semillas por cada semilla sembrada. Ahora, ¿qué es diferente de la tierra buena? De lo que hemos visto. Bueno, tal vez puedas decir, no puedo escucharlos, pero les di un momento para que lo pensaran, lo dijeran. Bueno, la tierra buena no está dura, no tiene piedras y no tiene hierba mala, no tiene espinas. Es una tierra que ha sido arada, la tierra, lo duro ha sido roto, quebrantado, las piedras se han quitado, y toda la hierba mala, los espinos ha sido quitada. Entonces la tierra está preparada. Y ahí está la parte, la tierra es preparada. No es algo que viene normal, no es algo que, ay, mira, esa tierra buena, no, tiene que prepararse, hay un trabajo para prepararla para escuchar la palabra de Dios. Y eso es lo que es diferente y lo que le da profundidad, esa obediencia de quitar. Nuestra vida vemos y lo hemos visto en otras clases, se trata de quitar las cosas de nuestra vida que no deben estar ahí y poner las cosas que deben estar. Entonces, parte de la vida cristiana, de quitar al viejo hombre, morir a nuestro yo, es quitar las cosas de la carne, quitar las cosas que nos previenen seguir a Cristo, limpiar esa tierra para que nuestro corazón pueda recibir la palabra y crecer y tener mucho fruto. Es una tierra que ha sido preparada. Y lo que tenemos que entender es que cada uno de nosotros podemos tener los primeros 3 tipos de corazones. Pero necesitamos guardar nuestro corazón, quebrantar esa tierra dura, ararla como vimos en el primer ejemplo. Profundizar en la tierra, como vimos en el segundo tierra, con la obediencia, quitando esas piedras, quitando la hierba mala y los espinos de la tercera tierra. Y preparar esa tierra, este corazón, para recibir la palabra de Dios. Cuidarlo. Y es algo de... ninguno de nosotros vamos a plantar hierba mala, como les dije. Esa hierba mala viene por el aire, viene por la vida, viene naturalmente. Pero tenemos que cuidarnos en contra de ella. Tenemos que estar alertas. Y eso es, como vimos otra vez, llevar cautivo todo pensamiento. No hay tierra, no hay piedras, no hay espinos, una tierra preparada. Y lo que tenemos es lo que vemos ahí en 2 Corintios 10:5, desbaratar los argumentos, quitar toda altivez, toda cosa que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Necesitamos preparar nuestros corazones, necesitamos guardar nuestra vida para el Señor.
Necesitamos estar alertas, alertas. Veamos lo que dice Proverbios 4, 23 al 27. Proverbios 4, 23 al 27. Y me encanta este versículo. Dice, con toda diligencia guarda tu corazón, porque de él brotan los manantiales de la vida. Entonces, ¿cómo guardamos nuestro corazón? ¿Por qué es tan importante? Bueno, aparta de ti la boca perversa, aleja de ti los labios falsos. ¿Con quién estás? ¿Quiénes son tus amigos? ¿Con quién estás todos los días? Bueno, con quién estás, así te vas a parecer. Entonces, aparta de ti eso. Y igual tú, no hacerlo. Mira tus ojos hacia adelante, versículo 25. Fijas tu mirada en lo que está frente de ti, ojos en Cristo, siguiéndolo a Él. Versículo 26. Fíjate en el sendero de tus pies y todos tus caminos serán establecidos. Lámpara a mis pies, luz a mi camino es la palabra de Dios. Fíjate en dónde estás caminando. No te desvías a la derecha ni a la izquierda, aparta tu pie del mal. Ve tu camino, guarda tu corazón. Ve dónde estás caminando, ve lo que estás haciendo, con quién estás caminando. Fija el camino, pon tus ojos hacia adelante. Ten cuidado. Con toda diligencia ve tu corazón. Guárdalo. Como dice el dicho, basura adentro, basura afuera. Lo que entra al corazón es lo que sale. Ten cuidado lo que está entrando a tu vida. Acepta esa palabra, escúchala, vívale. Guarda tu corazón, guarda tus labios, guarda tus pensamientos. Camina en ese camino derecho, siguiendo al Señor. También lo vemos en 2 Timoteo 1:14. Esto es el corazón del libro de 2 Timoteo. Básicamente este es el último testamento de Pablo, sus últimas palabras. Y las manda a Timoteo, su discípulo, el que le pasa la batuta, ¿no? Y el corazón de todo el libro se resume en este versículo. Y es mediante el poder del Espíritu Santo que vive en nosotros, guarda con sumo cuidado la preciosa verdad que se te confió. Otra versión dice, guarda el tesoro, el buen depósito que se puso en tu corazón, ¿no? Guarda ese tesoro, guarda esa palabra, guarda lo que se te ha dado. ¿Y cómo lo hacemos? Mediante el Espíritu Santo. No lo hacemos solos. Lo hacemos a través del Espíritu Santo que nos redarguye, nos enseña, nuestro Maestro, nos guía, escuchando esa voz de Dios y no contristando al Espíritu Santo, escuchándolo y haciéndolo, poniendo atención a lo que hace, dejando que Él trabaje en nuestra vida a través de la palabra de Dios. Tenemos que tener, pues para cerrar aquí al final, tenemos que tener esta actitud que tuvo David en el Salmo 139. Todo un salmo sobre la grandeza de Dios, la omnipotencia, la omnisciencia de Dios, la misericordia de Dios. Esto debe ser nuestra oración. Esto debe ser nuestra meta. Y lo vemos aquí al final de este salmo. Salmo 139, versículo 23 y 24. Que esto sea nuestra oración. Escudriñame, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis inquietudes. Y ve si hay en mí camino malo. Y guíame en el camino eterno. Escudriñame, enséñame, guíame. Esa es una clave esencial para cada uno de nosotros, que tengamos este manual de vida y que sigamos día a día a nuestro Señor, tomados de la mano, no soltándonos de Él, guardando esa preciosa verdad que ha sido puesta en nuestras vidas y pidiendo al Señor, enséñame si hay algo mal, una raíz mala, una hierba mala, una espina, algo en mi vida, alguna área dura donde estoy dejando pecado que endurezca mi corazón, una falta de obediencia, de profundidad, de fe. Señor, enséñame en mi vida qué necesito hacer para que te pueda seguir a ti. Y sigámoslo con todo nuestro corazón, con toda nuestra vida. Confiemos en Él. Iglesia, tenemos que tener un corazón enseñable. Es una clave esencial, porque sin ella
Todas las cosas que hemos aprendido, todo lo que hemos visto de ser un discípulo de Cristo, si no tenemos un corazón enseñable, Satanás va a entrar y se va a llevar. O va a venir la espina y va a ahogar ese deseo de seguir al Señor. O vamos a ser muy emocional, sí estoy en la escuela discipulada, muy emocional, pero cuando venga la prueba, porque no hay esa profundidad en nuestra vida, lo vamos a dejar. Y la escuela discipulada va a ser un curso más, una clase más, otra cosa que hemos visto. Pero desde que no hemos dejado que la palabra se profundice en nuestro corazón, no hemos hecho ese tiempo de preparación, de deshiervar, de romper las áreas duras, de obedecer y profundizar la tierra para que esa palabra que estamos escuchando pueda profundizarse y crecer en nuestra vida, no va a servir para nada. Escudriñame, oh señores, ve mi vida, ve mi corazón, trabaja en mí. Y eso es mi oración para mí. Y es mi oración para ustedes, que tengamos ese corazón enseñable. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde. Sigamos a nuestro Señor y sigamos dejando que Él haga esa obra en cada uno de nosotros, como ese buen sembrador que siembra la palabra en nuestra vida. Y como veamos, tengamos ese fruto en nuestra vida. Y porque para eso nos ha llamado. Que tengamos fruto y ese fruto permanezca. Que Dios los bendiga.